Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta transmisión, este vivo que vamos a tener hoy con Lore Verdula. Para mí es un gran placer, es una muy linda oportunidad de charlar con una de las mujeres referentes acá en nuestro país, que ha abierto también a partir de su trabajo, le ha abierto el camino a tantas otras que vienen detrás. Qué bueno que es muy puntual, así que ya está conectada. Estamos ahí ya poder hacer la transmisión las dos a través de esta propuesta que nos propone la cuarentena, tener que cuidarnos y poder reinventarnos en el periodismo con estos videos de Instagram. Buenas, Hola Lore, ¿cómo andamos? ¿todo bien vos? Acá, a ver si nos vemos un poquito mejor. Ahí está perfecto. Bueno, venimos de vivo en vivo. Lo que Sí, puede te vi, te la, lo que puede la- el aislamiento, vamos a decir. Así que bueno, eh, estamos acá, ya estamos acá. A ver si Bueno, puedo bajar un gracias poco la Lore. luz. Te vi que, Se que ve muy bien. anduviste los últimos días con muchos vivos, que hoy también hiciste un par. Así que bueno, gracias también por tu tiempo, por la predisposición. Eh, Gracias a Luqui Sandoval, que fue una de las que me hizo el contacto. Pionera, qué Una gran lujo. amiga que siempre me está pasando todos los contactos, así que gracias a Luqui. Eh, Sí, sí. y bueno, yo decía en el inicio de esta transmisión que bueno, sos una mujer que a partir del trabajo que has hecho le has abierto las puertas a muchas que vienen detrás y no quiero contar yo tu historia, me gustaría que te presentes vos y que vos me cuentes cómo comenzó tu vínculo primero con el fútbol femenino y después vamos a hablar de otros trabajos también que has hecho. Bueno, las primeras ganas que me dieron fue cuando lo vi a Kempes en el Mundial 78 y eso fue muy apasionante. Nosotros no teníamos acceso a las pioneras del 71, en esa época no estaban las redes. Así que bueno, y después esto del fútbol que es, digamos, patrimonio cultural y un deporte popular a nivel nacional e internacional, bueno, me hizo gustar. El tema es que no teníamos dónde practicar, practicábamos un poco acá en Berisso con una atleta que ya falleció, fue atleta olímpica, Beatriz Capotosto, nos representó en vallas en Los Ángeles 84. Ya estoy grande. ¿Y sabés quién jugaba en ese momento? Betina Estañares. Ah, Jugamos en la previa de hacer atletismo, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí cuando empiezo la facultad, bueno, yo quería jugar al fútbol, no encontraba lugares, y medio que estaba con el vóley y era árbitra y jugaba y qué sé yo, me tenía que ganar unos mangos. Cuando quiero ir a ver, los lugares que iba eran muy patéticos, muy bizarros, no tenían, no había vestuario, no había nada. Y quienes lo dirigían eran personas que la verdad muy mal educadas, ¿viste? Muy irrespetuosas. Entonces, lo primero que se me ocurrió es estudiar educación física y ahí lo conozco al profe Córdoba y en el segundo año yo ya era ayudante de él. Y esto es año 95, a ver, no, 92, 93, mucho fútbol con el profe Córdoba, ir a ver entrenamientos, primero estaba en Lanús, ahí no podía ir, pero sí me venía cuando agarró estudiante, y cuando viene uno de sus viajes me dice, quiero que seas la cara del fútbol femenino eh, en estudiante. Digo, yo le iba a pedir trabajo para la colonia. Sí, le digo, yo tengo pensado el tema del fútbol porque no hay fútbol en ningún lado. Bueno, listo. Así que ahí arrancamos con el profe y me manda a hablar con el director de deporte. En el 97 hizo todo un relevamiento para poder arrancar oficialmente. Y en el 96, en el 97 fundamos la primera escuela de fútbol femenino de estudiantes, donde lo interesante es que teníamos dividida por categorías, ¿sí? Y bueno, esas categorías nos permitían dividir por grupos y no lo que yo veía que amontonaban nenitas con... Yo ya era profe, entonces no podía armar algo que no esté acorde
a esto que yo creía que era lo mejor para el desarrollo motor, para bueno, la disponibilidad corporal. Así que bueno, 97 arrancamos oficialmente y bueno, ahí una de las jugadoras fundadoras fue Bettina Stagnari, que yo la pude Berti, Pateron Boure, bueno, hay un montón que después se fueron sumando en ese año. Lo que más me da orgullo es que muchas de ellas también fueron estudiando para directoras técnicas. Paola Binay también. Y bueno, después cometo dos errores. Entrar en AFA. Me acuerdo que el año 97 le habíamos jugado a la selección. Entonces nosotras perdíamos porque yo era mujer y porque era profa. ¿Cómo no van a perder si profesora de educación física? Bueno, ahí, ¿no? Pero habíamos jugado con la selección una locura. Todos los contactos los hacía en ese momento Egli Giovanelli, que se dedicó a meter equipos a AFA. Entonces en el año 97, en el 98, cuando entramos a AFA, teníamos 97 o 98, bueno, teníamos 36 equipos en AFA. Entonces yo decía, bueno, chicos, si salimos a mitad de tabla está bien. Entonces, bueno, habíamos salido sí, a mitad de tabla, fue mucho sacrificio, pero bueno, mis comienzos fueron así, con el profe que hablamos mucho de fútbol, viene uno de sus viajes, y ahí, digo, bueno, fútbol femenino en estudiante era el ideal porque yo me había frustrado en los lugares que había ido a buscar un fútbol. Porque imagínate, si yo me tenía que ir a Boca, primero fui a Boca, así como fui me volví, porque las jugadoras que había, mamita, yo, ¿qué hago acá? Era sapo de otro post, te miraba con una cara la muchacha. Yo no, viste cuando decir, esto no. Y ahí me di cuenta que esas eran más bien casi profesionales y nosotros éramos las picapiedras. Aparte yo, por eso soy directora técnica, porque no juego bien. Entonces dije, bueno, me pongo a estudiar y ahí arranqué. Y así también conocí a Bielsa en el 94, 95, con unos simposios que se hacían en Rosario. Y bueno, algunas anécdotas que tengo ahí con los personajes, de algunos más personajes que otros, algunos me sirvieron más para el fútbol. Y bueno, esto de ser una feminista dentro del fútbol, pero aclarar que no soy una feminista falofóbica, no ando cortando bichos, no es que me molesta el varón, sino lo que sí me molesta es el patriarcado, ¿no? Así que un poco eso. Qué importante que una persona tan reconocida en el fútbol masculino como el profe Córdoba haya tenido en ese momento, pues estamos hablando de hace más de 20 años, la apertura mental para decirte, a ver, vení vos, o sea, valorando tu capacidad, ¿no? Y tu predisposición y tu talento, y que haya tenido la visión y las ganas, ¿no? De impulsarte, porque el profe es una persona muy respetada dentro del fútbol masculino, es un hombre del que se aprende mucho cuando lo escuchás en alguna entrevista. Qué fantástico Maestro, eso, sí. ¿no? Sí, yo estoy agradecida a él porque eh, si bien yo pensaba esto la pensaba la docencia, no la pensaba como directora técnica. Y el profe, bueno, me metió ahí y me dio un aval. El tema es cuando se fue, igual nunca, el fútbol siempre tuvo que pagar mucho costo. Pero bueno, el profe es medio loco, le dicen loco, así que estábamos entre locos y hacíamos locuras. Y bueno, pagamos mucho costo para entrar, hacía de delegada. Yo fui la primera directora técnica en entrar en una cancha a dirigir en el año 97 o 98, o sea que siempre tengo esa duda. Eh, pero porque entraba con el carnet de delegada. Claro, si yo era la directora de la orquesta, me tenía que poner a tocar los instrumentos. Estábamos muy sola en ese momento. Cuando yo arranco ese primer año estaba muy sola. Después empezamos a sumar gente, la familia del fútbol pincha, que la pincha, la mística pincha tiene que ver con eso y que coincidía con mi modo de ser profa en educación física y construir grupalidad, ¿no? Entonces teníamos por un lado la escuelita, por un lado la primera, y era salir a competir a cualquier lado, a cualquier costo. Bueno, de hecho, hemos viajado a Tucumán y recuerdo que ahí la conocí a la Colo de Mendoza, a Silvana Villalobos. Así que, nada, estamos viejas en el fútbol muchos años, pero tenemos la misma energía de cuando empezamos. El tema, yo me derivé, se me abrieron un montón de puertas.
pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Eh, ¿Contra quién fue el primer partido que dirigiste? ¿Te acordás de eso? Sí. el primer partido oficial fue con River, que encima cometimos el error de hacerle un gol. O sea, digo, ¿por qué cometieron el error? Porque después que íbamos ganando 1-0, terminamos 4-1. Dije, estas también juegan. Nosotros éramos nuevitas ahí en esto de poder jugar con un equipo de primera, entender lo que era y comprender lo que era la primera división del fútbol femenino. Imagínate, estaba Boca, River, había histórica, equipos históricos más chicos, bueno, Independiente no tanto, pero eh, y otros que no eran de primera, pero hacía mucho tiempo que estaban en AFA. eh, y era, bueno, competí contra la experiencia de ellas. Pensá que en esa época las redes prácticamente poco, no teníamos redes. Yo un celular lo tuve mucho tiempo después de arrancar a dirigir fútbol. Era todo muy, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Muy precario y todo para construir, que eso fue, no había modelo. Vos pensás que no había un modelo para construir una escuela de fútbol, ni mucho menos una primera división dentro de un club totalmente machista que lo sigue siendo. Tenemos manager, tenemos todo, pero el fútbol tiene que estar pidiendo permiso en estudiantes, como pasa. Peor está Villa San Carlos, que Villa San Carlos es terrible porque las jugadoras sacan de su sueldo, le pagan al cuerpo técnico. Entonces hay muchas cosas que todavía tenemos la suerte, qué sé yo, de un San Lorenzo, Boca, River, que les paga a sus jugadoras a todo el plantel, y tenemos también en primera división un Villa San Carlos que hace esto, y todos los demás equipos que encontramos en la A, la B y la C, esperemos que sigan la B y la C. Eh, nada, esto, ¿viste? Mucho de poner, a mí me ayudó mucho el profesorado en la gestión, ¿no? Eh, lo que se llama ahora neurociencia, lo que se llama gestión coaching, todo eso me lo dio el profesorado. Yo hablaba con los dirigentes, pim, pum, pam, esto, lo otro, pa, sabía a quién tenía que seducir de una manera, a quién tenía que seducir de otra, a quién tenía que ir con los tapones de punta. La grupalidad con las jugadoras, imagínate que a mí me venían jugadoras como Berti, como Díaz Sevigné, San Pedro era chiquita en ese momento, que juega en Independiente. Yo era una mujer joven de 23 años, calculo. Sí, 23, 22, 23, y me venían mujeres de 30. Para mí eran Ujú. mujeres de 30. Ya el 30 no eran de 29, eran 30. Y yo tenía que dirigir y yo me creía Bielsa. Me creía Bielsa y qué más. A ver, tenía una personalidad de llamar al mundo por delante. Porque aparte mi personalidad es así, de ir al frente, entonces para mí el entrenamiento era sagrado. Se entrena o se entrena. Y la grupalidad. Entonces eso a mí me permitía saber que tenía que comprender que había jugadoras con diferentes personalidades, caracteres, que se iban a ir a un subgrupo, que iba a haber una líder negativa. En el fútbol le dicen caudillo, pero a mí el folclore del fútbol, que eso también me hace también tener una cierta distancia y haber conformado otras lógicas, que yo hoy veo como esas jugadoras son directoras técnicas en el propio club o en otros, o piensan en esta perspectiva de maestra, de docente, no por lo de dócil, sino por ejercer una posibilidad de educar integralmente a esas jugadoras, más en mi época, que vieja que estoy, porque ahí teníamos el desafío de, no teníamos modelo, no teníamos modelo. Y ahora sí, tenés la foto de Vanini, bajá lo que quiera, de Ujú. Rapinoe, qué sé yo. Es como que, sí, la docencia te da un plus. Para mí ser profa hace que pueda orientar de otra manera los proyectos, ¿sí? Bueno, fundé varias, fundé la escuela de estudiantes, nos fuimos de primera, después fundé la escuela en el municipio de La Plata y en lo que era el Instituto de Educación Física, que era la Dirección de Educación Física del UNLP. Eso fue un gran error, eso, yo cuento las buenas y las malas. ¿Por qué fue un Ujú. gran error? Porque pertenecíamos a dos instituciones, no entraste ¿cómo se dice? ¿El Oh, proyecto? no, ¿Presupuesto?
En el presupuesto. Nunca entramos en el presupuesto. Bueno, mis proyectos duraban 2 años cuando eran así y me iba, bueno, el estudiante duró mucho más. Lo que pasa es que yo en estudiante me voy porque me quería, primero porque estábamos en AFA y no nos daban pelota. El primer año, el primer error que hice, entrar, porque no teníamos las condiciones óptimas. Pero estuvo bien porque las jugadoras siguieron el proyecto a costa de otras cosas que yo no iba, siendo feminista sin estar así como reconocida feminista, digo, va a venir un tipo, va a cobrar más que yo. No, hasta acá llegó mi amor, pero me piden seguir con la escuela, entonces sigo con la escuelita de fútbol. Y ahí, bueno, he sacado muchas cosas. Y el segundo error fue querer salir de primera división. Y ahí, bueno, también coincide con todo esto. Y digo, bueno, chicas, yo de un paso costado, mujeres acá, ustedes tienen, yo las comprendo. ¿Cómo no iba a comprender si querían jugar? Pero yo no puedo instalar, no puedo legitimar, siendo directora técnica de ATFA y siendo profa en educación física, aceptar una desigualdad que en esa época era solamente perspectivas de género. Ahora las podemos llamar feminismos. Y digo feminismo porque ahora hay un transfeminismo que podemos comenzar a pensar dentro del fútbol. Con Mara Gómez, que es mi representada, yo digo que soy la representante no hegemónica de Mara, y con Marquitos Rojo y todas las identidades diversas que vamos a encontrar porque la naturaleza de los cuerpos no es tan naturalmente binaria como nos han hecho creer. Ujú. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Me gusta el concepto de profa, me gustaría que lo desarrolles para quienes están mirando. Ah, bien. Eso es gracias a un profe del profesorado de educación física, eh, que bueno, fue mi profesor, yo después le hice, digamos, el personalizado, porque el profe Salaví Rivier era el papá, el que escribió la historia de nuestro profesorado de la UNLP, y vos sabés que yo, así como muy dada como soy siempre, me voy a dar una ponencia al primer congreso de educación física y digo, esto tiene que ser así, el fútbol tiene que ser así, el fútbol femenino, bla, bla, bla. Dice, esa propuesta está muy buena para ponerla en profesorado. Y me dice, bueno, vos, profa, y cada vez que me veía me decía profa, como cargándome, pero y entonces la segunda, tercera vez que lo escucho, digo, pero ¿por qué profa? Y profesor, profesora, vos sos profesora, vos sos profa, vos que hablás de género. Y la verdad que tomé ese concepto y bueno, y soy la profa de fútbol de la UNLP, la profa Verdula, y me parece que bueno, empezar siempre como que interpelo lo que a mí no me cierra. Y bueno, incomodo también. Yo hablo de una incomodidad empática, ¿no? Si podríamos empezar a incomodarnos primero con nuestra propia historicidad, nuestra propia biografía personal, y después incomodar los espacios, porque si no son los que a mí me están dando lo que yo necesito, eh, hay una resistencia y hay que provocarla. Y eso de ponerse un poco en el lugar del otro, de la otra, del otro, que tiene que ver con empáticamente, yo no puedo poner literalmente en el lugar del otro, pero sí, por un ratito, bueno, si yo no tengo estos privilegios, ¿qué me pasaría? ¿No? Ujú. Yo puedo ser 24 horas Lorena Verdula, una persona cis, autopercibida mujer, con genitales femeninos, pero si yo tengo una traba, un trago en mi entrenamiento, en mis clases, una trabita en mis clases, y no puedo pensar ni en su corporeidad, en tanto subjetividad, y corporalidad en tanto lo que muestra, imagínate esa mamá, ese papá, la familia, ¿cómo va a venir a hablar conmigo si yo no entiendo nada de eso? Entonces, bueno, un poco estas deconstrucciones, ¿no? Salir del binarismo. La educación física ha binarizado la motricidad y ahí, como compramos el patriarcado, estamos haciendo agua. Ujú. Tenemos una frazada muy corta, igual que la ESI. Ujú. Bueno, sobre eso quiero que hablemos en un ratito más, porque también toda la experiencia que tenés es súper nutritiva para los que vamos a disfrutar de esta entrevista. Además, bueno, nos han dejado algunas preguntas para vos, así que después te las voy a leer.
Pero te quería Ujú. preguntar algo que no sé si no me quedó muy claro. De chica vos igual también jugabas al fútbol, digamos, tenías esto en el barrio por ahí con compañeritos, eso, o te agarró un poquito más de... Claro, yo soy una jugadora no formal. Yo no encontré un espacio para ser formada en Berisso. En Berisso no había fútbol femenino, no existía el fútbol femenino. Y cuando ya está entrando en la facultad, voy, era un compañero mío de la secundaria que estaba dando fútbol para la filial de estudiantes. Y era un cuatro chapas de no, no, una cosa rara, ¿viste? No, 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 no. Y un tipo que se supone que yo voy a aprender a que me enseñen a jugar, yo no estaba para perder tiempo. Ahí cuando me pelo de frente, cuando voy con a Boca. Me vine así, acá no pasó nada. Y dije, me voy a poner a estudiar, esa es la mía. Y bueno, y cuando fui a la escuela de Adolfo Pedernera, para estudiar directora técnica, en realidad voy primero a la de Subeldía. Me dice, usted, me sale el secretario, usted tiene que tener 32 o 35 años, no me acuerdo. Tiene que ser varón y haber jugado al fútbol. Y me miro y le digo, no soy varón, no existe el fútbol femenino en Argentina, profesional, y no tengo 35 años, tenía 22 creo. Bueno, ahí en el 98 me termino recibiendo porque Carlos Figueroa eh, me dice, ¿vos querés ser director? ¿Por qué? Digo, vos también tengo que dar explicaciones. Y empecé a decirle, mirá, las mujeres tenemos derecho, pim, pum. Y me mirá, qué garra que tenés. Bueno, sí, dale, vamos. Te voy a anotar. Pero ¿qué pasa? Cuando me entregan mi analítico, aparte de haber sido los 2 años mejor promedio, eh, me decía que yo no podía hasta los 35 años ejercer con el título, o sea, tener mi sindicato en ATFA. Bueno, esas cosas. Y lo más lindo que dice Don Verdula Lorena. Entonces, bueno, hay mucho para contar desde ahí, pero fue bastante posible porque yo soy la primera, pero con Ani Acevedo, de La Pampa. Con esto de haber armado el primer congreso de ATFA, de fútbol femenino, con El año Betina pasado. Stañares, Alejandra Salazar, eh, ¿cómo se llama? Ivi Rodríguez. Las cuatro nos pusimos con Germán el abogado y con Coco, Victorio Coco, el congreso. Inconscientemente entramos y bueno, 80 mujeres estábamos en Santa Fe, eh, que no pudo ir Ani, no sé por qué, no, pero hay muchas que se han recibido en ATFA y otras que no se habían recibido que fueron, así que fue fantástico. Y te decía lo de Ani porque viste que Dios atiende en Buenos Aires y a veces en La Plata y a veces en Berisso, por eso estamos hablando, pero no estamos escritas en los libros con Ani de fútbol. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? También un concepto de sororidad. Hablamos tanto de la sororidad, pero no nos nombramos. Hoy cuando hablabas a Lucky, bueno, Lucky es re sorora porque te tira teléfono, no tiene ni medio problema. Y bueno, y cada una tiene una trayectoria en donde ha estado que es meritoria poder escribirla y contarla y que bueno, tantos años, ya estamos peinando canas, algunas nos tuñamos, la cual es la cuarentena nos tiene un poquito de media en evidencia, pero Lore, vos hablabas antes de, bueno, del carácter fuerte que tenés y de tus convicciones y demás. Una mujer que por ahí, yo a veces lo relaciono incluso con el periodismo deportivo, por ejemplo acá en Neuquén y Río Negro, muchas mujeres por ahí no se animan siquiera a empezar porque hay que tener un carácter especial porque te encontrás con hombres que no quieren que estés y demás. Es fundamental ese carácter fuerte, esa convicción para lograr todas las cosas que, por ejemplo, vos has logrado o que van logrando los espacios que vamos ganando las mujeres. sí y no. Te voy a decir un concepto de mansplaining que el feminismo europeo nos ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el varón nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando te da una posibilidad, dice, pero lo tenía que hacer así. Hay una foto que te muestra la mujer así, el tipo dice, no, no, así, con más, con más. Bueno, graficando así, tiene que ver con lo que compramos. Por eso creo que es importante que tenemos que empezar a hablar de lo que es
lo que son los feminismos, lo que son las perspectivas de géneros y sexualidades. A ver si le puedo dar un poco más de luz a esto, o mucha. Estabas bien, ¿eh? No sé qué tal. Ah, bien, pues yo veo que me veo apagada y a vos también. Debe ser mi celu. Y bueno, y entonces yo con este carácter pude lograr cosas, pero tengo otras compañeras que tienen el carácter que no van con los tapones de punta y han logrado cosas también. Yo creo que la personalidad del carácter tiene que ir acompañado de la buena educación y el respeto. Y eso te ayuda mucho más que un carácter como el mío. A mí se me han cerrado puertas por este carácter, ¿sí? De hecho, no estoy en AFA. Tendría que estar asesorando, estar gestionando. eh, y bueno, y uno se va tratando de meter y bueno, lo que va haciendo es capacitándose de diferentes modos, pero eh, hay que tener claro el norte. Si vos tenés Ujú. claro el norte, no negociás, porque si no puedes decir, sí, me quedo por el amor al club, me quedo porque, bueno, esto más o menos, me quedo. No, no, porque yo sacaba esta cuenta, si yo me quedaba en estudiante, eso quedaba en una parcela. Fui a abrir otra escuela, fui a abrir otra escuela, fui a abrir la escuela municipal. Y todas esas jugadoras y todos esos estudiantes de educación física, les estudiantes, desde el 2003 hasta ahora, van a una escuela y piensan que la educación física no tiene que ser sexista. Y ahora saben que no es binaria y que es feminista y Ujú. transfeminista. Y van a poder darse el permiso de esos varones, sacarse la mochila de super macho, de tener que dar cuenta siempre de esa masculinidad hegemónica, porque si no, porque ¿qué nos pasa a las mujeres con carácter? Somos mujeres masculinas. Ujú. Somos mujeres que no pueden pensar que las mujeres también tenemos carácter. Claro. ¿Me explico? Y, y bueno, yo ser una feminidad masculina, ¿cuál es el problema? Yo me autopercibo si me veo en los videos y digo, mirá, qué poco masculina, qué poco femenina que estoy. Soy un poco masculina. Y bueno, ay, pero me tuneo para ir a una salida, ¿viste? Llego mi tuneo porque no estoy todo el día, ¿viste? Y a veces se me da por pintarme las uñas, a veces pintarme la cara, y a veces no. Entonces, Claro. ¿por qué yo tengo que ser una mujer hiperfemenina? Como les dicen a las trabas que tienen que ser hiperfemenina. Entonces, tienen que hacer bloqueo bloqueo de las hormonas en la adolescencia. Quieren hormonarse después. El varón trans, maxectomía. Se hormona y todo lo que sabemos, los riesgos que puede llegar a tener. Ujú. Entonces, eh, hay que empezar a deconstruir el binarismo. A mí lo que me permite pensar desde la educación física la corporeidad, que es la subjetividad de la motricidad, para pensarla en un cuerpo, materia, corporalidad, que habla Gaby Mancilla, es esto, la identidad subjetiva, y en mi movimiento es este, y no tiene que ser ni varón ni de mujer, es el que quiero ejercer. Ujú. Entonces a mí me va a permitir ser más feliz. Que es el mayor objetivo, ¿no? En la vida. Eh, Lore, Estereotipada, en ese tiempo prejuiciosa. de, que estabas estudiando, bueno, que eras la única, eh, ¿tuviste compañeros que te le hicieron pasar muy mal, pero también tuviste alguno que hoy conservás como amigo, que te apoyó en aquella época de estudio para hacer la DT? ¿O cómo fue ese paso? Mira, yo el primer año era muy resistida por el grupo. Aparte yo sabía todo y a mí me gustaba no hablar de polémica en el fútbol. Levantaba la mano y decía, pero profesor, profesor, profesor. Bueno, y tenía un Restelli acá de estudiante, un viejo, un fenómeno, un maestro para mí, y a él le gustaba ese ida y vuelta en la clase. Y después tuve otro profesor de historia que nunca vimos la historia de las pioneras porque no se nos ocurría pensar en esa historia. Y, y después, bueno, mis compañeros en sí primero me resistían, después como también los ayudaba en las evaluaciones de preparación física, de lo que era anatomía, fisiología, yo hacía el parcial y se los pasaba, ¿viste? Y, y bueno, ahí me lo fui ganando un poco. Viste que son fáciles algunos varones
de ganar, de captar. Y esto eran así de fáciles. Y después el que era serio, que se tomó la dirección técnica bien, ha llegado lejos y seguimos en contacto. Pero de hecho tengo colegas profe de educación física como Pablo Blanco, Pablito Blanco estuvo en la selección también, en estudiante con Marcelo el Tano Fresini, que salieron campeones con estudiantes, y que yo tuve el lujo de tenerlo al Tano en la preparación física de la UNLP, con el seleccionado de la UNLP, en el primer año que poníamos 2013 a la universidad compitiendo, y no se rompió ninguna. Pero yo tomé porque te lo tenía el Tano y porque podía tener un proyecto serio, pero era un semiserio, digamos, 2 meses duró ese proyecto. Después, si te he visto, no me acuerdo, después cambiaron las caras, las jugadoras, que le encanta sacarte la dirección técnica, porque dice, si esta mujer puede, yo también. Y ahí la verdad que me parece bárbaro, porque yo ya estaba haciendo otras cosas también. Pero podés abrir camino, porque pero el tipo no lo discute, que es el gordo con bigote que dice, pongan huevo, pongan huevo. ¿Cómo sabe fútbol? Y vos le hablás de zona 1, zona 2, ¿viste? Cubrimiento, repliegue, mitocondrias. Y te miran como, ¿y de qué estás hablando, Willy? Pero bueno, era trabajar profesionalmente, entonces no nos entendían el amateurismo, en un lugar amateur, pero con mucho norte. El carácter sirve, pero ya te digo, ahí tenés que tener la seguridad de vos misma. Entonces esa seguridad de vos misma hace que tengas convicciones y que vos tengas ese norte. Entonces te van a decir un montón de cosas, y si tenés, sabés que también es importante la buena educación que recibiste, en valores y en respeto. Y si tenés una familia que te contiene. Yo a mí no sé si me entendían, pero siempre me contuvieron. Siempre lo que hacía, sí, dale, va para adelante, esto, lo otro, si te parece a vos. Y la verdad que tuve una confianza de mi familia y somos 5 hermanos, uno mellizo, que es abogado, nada que ver a mí, alto, flaco. Eh, una hermana profe de educación física, que me dio dos sobrinos hermosos, Ariana y Camilo, unos soles. Mi hermana mayor, maestra especial, directora, qué sé yo, de ciego, viste, la docencia andaba ahí. Y un hermano que es piloto de helicóptero, que tiene la hélice, es un fanático, piloto de helicóptero, aviones, qué sé yo. Y bueno, esto de permitir, yo veo que nosotros somos tan diferentes, los hermanos, que al final entendí por qué podía tener la cabeza abierta. Mamá, papá, el viejo albañil, mi mamá limpiaba casa, se vino de Santiago a los 11 y quedó huérfana, y vos empezás de grande a entender que se hace sólido el amor, se hace sólido los valores, lo que está mal, y no se hace por más que lo hagan todo el mundo, lo que está bien, y se hace por más que no lo haga nadie. Entonces, el amor y los valores, los buenos valores, ahora estamos llenos de disvalores, vemos cómo se tientan en muchas cosas, los mismos dirigentes, las mismas compañeras que dejan la sororidad aparte, hay mucho egoísmo. Hay una escritora que Marlene Guayar, la tenés que conocer, es una escritora que escribió una teoría, travesti, una teoría lo suficientemente buena. ¿Y sabes qué me enseñó en ese escrito? Ella habla de la nostredad, salir del egoísmo yo la primera directora técnica, yo que estuve la primera que pisó la cancha, yo que hice tanto, y los otros que no me lo reconocieron, victimizando, no, los otros varones cis, heteropatriarcales, normativos, que no me dejan ser. Entonces, no, vamos a hablar de la nostredad. Y en la nostredad yo me hago responsable y vos también. Y todos los que nos estén escuchando. Entonces ahí sí podemos empezar a hablar de sororidad, amorosidad, el amor, ¿no? Que cicatriza tantas cosas y que nos da tanta fuerza para seguir, de lo individual a lo colectivo. Por eso digo, pongámonos fuertes nosotras, ¿no? Si yo me puedo autorreconocer en un montón de circunstancias, interseccionalidades, también puedo reconocer a los otros y puedo
darle mejor salud a mis jugadoras, mejor orientación en la alimentación, no solamente quedarme con la pata porque el feminismo tiene eso, che, mirá que está la ESI, y la ESI tiene la frazada corta porque no nos muestra una niña con pene y un varón con vulva, y ni la intersexualidad. Pero nos está diciendo, che, hay algo que está pasando en la sociedad que no somos todos iguales, o somos iguales por ser diferentes. Bueno, acá pasa, en el marco de la asociación que hemos conformado hace muy poco, la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, nos encontramos con algo que vos recién marcabas, que tiene que ver con que cuando algo no le pasa a la jugadora, por ahí le cuesta involucrarse, acompañar, ser sorora, y en eso estamos trabajando, porque vemos que a veces ocurre esto, ¿no? Yo le llamo el metro cuadrado, o sea, cada uno piensa en su metro cuadrado, Qué y buena esa, te la voy a y tomar. bueno, y en eso también estamos trabajando porque, bueno, ya lo hemos visto que muchas abren camino solas, con un gran esfuerzo, pero es mucho mejor y más fuerte si vamos juntas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando acá, en la Asociación de Fútbol Femenino. Qué Y también importante. y vos también decías el tema del apoyo familiar. Acá nos sigue pasando, imagino que en todo el país debe pasar, pero acá nos encontramos todavía en pueblos del interior, por ejemplo de Neuquén, con niñas que quieren jugar y que los padres le dicen que no, porque van a ser unas machonas, o porque se van a convertir en lesbianas, o porque... Bueno, y encontramos que las nenas no pueden hacer un deporte, ni más ni menos que un deporte, ¿no? Una actividad física con todo lo bueno que te da el Sí, mundo del... más que, mm, sí, más que convertirse en lesbiana, le podrían decir, ¿por qué no te convertís en una superpoderosa? Pero como nadie se convierte en nada, porque no tenemos una realidad subjetiva que nos delire, si no estaríamos locos, porque si no, me autopercibo delfín, dame un DNI de delfín. No, el delfín no se puede autopercibir delfín, le pusimos nosotros delfín, o sea que la naturaleza no existe, nosotros no existimos como delfín, ¿estamos locos? No. Entonces digo, pero porque no se le ha puesto nombre y apellido en la escuela, esa es responsabilidad del profe de educación física. Nosotros hemos hecho que al binarizar la motricidad, no dar lugar a que una niña salga del binarismo del fútbol para el varón, el vóley para la mujer, o no sé qué deporte es esto, o qué se hace allá. En la Argentina hay mucho, o el hockey, acá mucho en La Plata hockey, y resulta que después mutan al fútbol, porque ahora tienen, después de tantos años de fútbol, empezaron a mutar. La familia tienen miedo a lo que la sociedad ha instalado, ¿no? A los constructos sociales, a los imaginarios sociales. Ser lesbiana no se elige, ser lesbiana es una sensación subjetiva. Entonces vos, ¿por qué de padres heterosexuales salen lesbianas o lesbianos o gay? ¿Por qué de una pareja gay salen niñeces y adolescentes heterosexuales de adultez? Porque eso es algo subjetivo. Lo que pasa es que durante años estuvo tan invisibilizado y tan ninguneado y tan mal visto, ¿sí? Porque el varón que era gay era menos macho, entonces hay que matar, mata puto. La lesbiana me está compitiendo con el varón, hay que matarla, porque se supone que todas las lesbianas somos medias masculinas. Ahora hay lesbianas que son cis, hiper femeninas, y esa por ahí, viste, Sí. igual me pongo a dudar, no, pero esta en algún momento, y si no la vamos a convertir, eso es lo que hay que empezar a desterrar, porque es terrible que nuestra niñez y adolescencia, yo he tenido, mira, jugadoras re masculinas, ¿viste? Te venían con una garra allí, yo le decía el síndrome del león perdido, que allí como, che, bueno, ¿cómo está el domingo? Oh, no, pará que arreglo con mi marido, porque tengo cuatro ya tengo, ¿no? Y le preguntaba a la hija grande, ya ni se acordaba la cantidad de hijos, 5 que tenía. Y era lo que pasa es que la mina del campo masculina, garpa, ¿viste? Porque tiene que extraer el agua, llevarla, a ordeñar, carnear, qué sé yo, todo lo que... Caminar, levantar tronco. Esa es una feminidad que se puede, en el campo está bien. Ahora esa feminidad traída al centro tienen que ser la nanis. Claro. Tener que salir así a hiperfemenina.
Entonces, bueno, lo que hay que empezar a deconstruir es eso, tanto estereotipo, tanto prejuicio que genera estereotipo binario y lo legitima como un modo social de relacionarnos. Totalmente. Cuando el varón, yo decía hoy la mochila de supermacho, tiene que, ¿por qué tiene que estar cambiando la rueda, cambiándome la lamparita, cambiándome el cuerito? Si no tiene gana y no le gusta, Claro. si le gusta el escritorio, la internet, qué sé yo. Pero ya el macho, ¿y qué pasa con ese varón hegemónicamente masculino que no cumple con eso? No solamente le pueden decir puto, se deprime. Y cuando se deprime, ¿qué hace? Empieza a consumir, o consume porro, consume cualquier tipo de alcohol, y se hace y se hace violento, porque el patriarcado le dijo que le ejerció una violencia simbólica que no pudo superar. ¿Cómo no voy a tener para parar la olla? A mí que me educaron siendo el que tengo que parar la olla en mi casa. Ujú. Entonces, esto, che viejo, hacemos el pastón juntos, cocinamos juntos y también cambiamos los pañales juntos. Mirá, esto es así, no lo vas a romper. Si a mí no se me rompió, vos tampoco. El niño, la niña, la niñe, ¿no? Ujú. Y así, en esta construcción. Eh, pero bueno, insisto con esto de desbinarizar las relaciones sociales, ¿no? Yo lo pienso de la educación física. Usted lo tiene que pensar desde la comunicación, porque usted desde el lenguaje que escrito, el lenguaje icónico, nos ponen la Messi del fútbol. Sí, A Vanini me la comparan con nuestro querido el Messi Lionel. Entonces, eso, ¿no? Eso nos está metiendo. Mira, el maestro Bielsa dijo en una conferencia, dice, lo peor que tenemos que la educación, que los medios de comunicación son los primeros que educan. Entonces digo, ¿cómo? ¿Los primeros que educan? Eh, yo digo, no, yo profa me sentí interpelada, pero él lo decía porque los medios de comunicación presentan imágenes que tienen que ver con cuestiones re lineales sexistas, porque a ver, el binarismo, convengámonos, viene recontra cómodo a todas y a todos, pero en el todes hay una tercera baldosa, ahí la veo a Gabriela Mancilla, maestra, mi maestra realmente, que ella habla de una tercera baldosa o habla del metro cuadrado, estamos todos, ¿ven? Cómo el binarismo no ha marcado la cancha, no, nos puso límite y parecía ser que cuando salimos de esa cancha marcada bien, remarcada con cal, tenemos que sentirnos culpables. Y como no hay alguien que lo resuelva, porque vos pensás que todo esto tiene que ver también con el capitalismo, le es re cómodo. Juguetes para niñas y juguetes para varones. Y entonces vamos a sacar y que consumamos y que cambie. Y para las mujeres, y las niñas entran y quieren la pelota. O le dan la pelota, o le dan la muñeca, como hizo Andrea Giralde. Me contaba, dice, que a mí no me hablé de estereotipos. Así me dijo. También que Giralde ya tenía como 26 años en esa época. Me dice, a mí no me hablé de estereotipos. Yo agarro la muñeca, le saco la cabeza y me pongo a jugar al fútbol. Y le digo, pero qué violento eso. Pero si el patriarcado provocó esa violencia. Pero hay que contarlo así. sí. La violencia genera violencia. Entonces, esto de las violaciones, ¿no? En estos grupos de varones que no suman nada, porque pobres los animales no tienen nada que ver en esto, han legitimado un patriarcado cis heteronormativo, hiper hegemónico, que le da el poder, porque esto es una relación de poder. Encima tienen plata en esta interseccionalidad y hacen lo que quieren. Entonces, el capitalismo juega en relación de poder, en poner las cosas donde quiere, en acallar voces. Yo no puedo comprender cómo se acallan las voces en la selección. Ya que somos 15 nomás que están escuchando, les cuento. Había ¿cómo se llama? Que, mirá, ayer la escuché ¿cómo es? A la capa de usted de Cotelo. Sí, la Vale Esa Cotelo. es local, tenía un montón de ahí de seguidores, ya 14 borrachos, no sé por qué. Y vos sabés que esa tal Kitty, ¿sabés qué hizo con las últimas elecciones? Porque le hacían devolver las camisetas, los bolsos, todo. Las vendía, las revendía por Mercado Libre. ¿Y qué hacían algunas jugadoras que tenían guita, hablando del poder?
lo volvían a comprar porque era su recuerdo. Y eso no lo denunció nadie. Ni hablar de los abusos, ni hablar de tanto. Porque no hay abuso solamente en Independiente. En el fútbol femenino también pasa. Pero para eso hay que estar educados. Por eso hay que enseñar. Ustedes tienen una liga. Por eso es importante el colectivo. Porque el colectivo puede llegar a un acuerdo. Acordar, che, esto se hace y esto no. Claro. Entonces, si vos estás haciendo algo mal y sos un padre muy machirulo, bueno, flaco, mirá, te tenés que desconstruir por esto, por esto, por esto. Las chicas no dejen que las insulten, no dejen que, qué sé yo, porque es muy de pongan huevo, o que te jetoneen en el partido cuando tenés que entrenar en la semana, ¿no? Entonces, estas cuestiones, por eso es importante el feminismo y las perspectivas de género y el transfeminismo, porque nos tiene que dar, empoderar, habla Gaby Mancilla. Pero esa palabra a veces viste, como son comodines epistemológicos, dice una feminista. Entonces ponemos la Secretaría de Género y siguen haciendo todo igual. Ahora está la Secretaría de Género en todos los clubes de primera casi. Pero siguen haciendo, no veo denuncias, no veo no veo que haya posibilidades para más directoras técnicas, mujeres, cuerpos técnicos, mujeres. Estamos ahora haciendo unas capacitaciones que me invitaron para esta noche a las 9, entre Rosario y Uruguay, y vos sabés que están re preocupados los compañeros masculinos porque hay que hablar del periodo menstrual y hay que estudiar sobre el periodo menstrual, porque no hay mucho escrito acá y lo que está escrito afuera es de una alta competencia, bueno, en otras condiciones, pero qué loco, ¿no? Y si tengo a Marquitos Rojo en mi plantel, que no hizo genitoplastía, no se hormonizó y va a menstruar todos los meses, como yo, que soy mujer cis, ese entrenador varón también necesita una capacitación. Y Marco ya está jugando. Y Mara también está jugando en un plantel. Entonces, bueno, y cómo, ¿no? O en la escuela, las nenas que se sientan y quedan manchadas y el varón trans también. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo? Por eso digo, estamos con la frazada corta. Y yo por ahí tiro muchos conceptos, muchas cosas, pero hay que prepararse. Por eso hay que hablar de deconstrucción. Y no solamente de la filosofía como un método de dar vuelta a las cosas, de subvertir, que decía Judith Butler. Para empezar a pensar qué está pasando con lo que está quedando por afuera. Porque la inclusión es un concepto de relación de poder. Yo te incluyo a vos. Mirá qué buena que soy. Soy una profesora open mind, entonces yo no tengo problema. No, vos tenés que venir porque es tu derecho, Claro, no porque a Verdula se le antojó. claro. Entonces tenemos que nuestras jugadoras sepan de sus derechos, de las normativas que hay, de las leyes que protegen a las mujeres contra las violencias. Y que la violencia no solamente es el golpe físico, sino que es simbólico, que es psicológico, que son los micromachismos. Yo suelo hablar de micromachismo y tiene que ver con esto. Legitimar el chiste. Entre los técnicos viene la jugadora adolescente y ya se miran. ¿Qué? No te lo puedes permitir, sos entrenador. Acá estás de entrenador, no de macho. Yo te decía el tema de las violaciones en grupo, que también les pasa a las identidades trans, ¿viste? Porque el varón trans, a ver qué tenés ahí, y la mujer trans, a ver, vamos a ver qué macho sos, ¿viste? Entonces en eso, como decía, ¿cómo fue que dijo la sentencia el abogado? Un ¿El desahogo? desahogo. Un desahogo. Se desahoga una persona cuando llora y expresa emociones. No se desahoga en una relación de poder económica, patriarcal, androcéntrica, de justificar, porque los animales, la perra cuando no quiere, de todos los perros elige uno. No pasaron todos los perritos. Pero no me va a poner a compararlo con un animal a una mujer, como hizo esa en el caso de la legislación del aborto. Entonces, no me compares un ser humano con un animal. Porque tampoco existe, por ejemplo, ¿se acuerda que la intersexualidad la llamaban hermafroditismo? O sea, salgamos del binarismo, salgamos del biologicismo, empecemos a pensarnos como seres humanos en esta interseccionalidad, que si bien es una etiqueta, tiene la parte positiva que dice, che, mira, puede ser judía, puede ser disca,
puede tener una clase social alta, baja, media. ¿Por dónde vamos a entrar esa jugadora? ¿Por qué es tan introvertida, pero juega como una crack? O mirá, venía con un ánimo perfecto y ahora está. Capaz que hubo abuso en la casa, capaz que se quedó sin trabajo el padre, capaz que, capaz que nació una hermanita, un hermanite, capaz. Pero para eso hay que estar formados. Por eso es Claro. importante hacer el curso de ATFA, que tenés psicología, técnico, táctica, historia. Ahora vamos a ver si metemos el bloque de fútbol femenino, feminista, y después que no sea nada por afuera, porque si no quedamos como los libros de fisiología. El último capítulo, fisiología de la mujer, la tríada fatídica. Menstruación, calcificación, siempre lo mismo. Lore, voy a leer algunos No me hagas mensajes. enojar. Dale. Algunos mensajes. Nancy Bojanowski, que nos manda un saludo. Bueno, también otra persona que Tucumán. desde Tucumán, que conocí gracias a mi querida Luqui Sandoval. El profe Juan Salerno, Sí, desde Chosmalal, una un maestra. saludo para la profa Lore. Gracias, Caro, por traernos la palabra de esta gran docente. Abrazo virtual. Gracias. Nancy, una grande. Dice Juan, una luchadora de la que se aprende cada vez que la escuchamos. Gracias. Bueno, ahí Nancy se acuerda que fueron a Tucumán. Por acá, qué grande Lore, dice Marina Saucedo. También un abrazo de un periodista deportivo de acá, Darío Taforito. Dice, ahí está, ¿no? Ahí volvimos. Gabriela Mancilla dice, Lore, genia total, más profas así. Yo tuve la posibilidad de conocerla a Gaby cuando vino hace muchos años a presentar a Neuquén el libro en un espacio muy reducido y me quedé impactada con el amor de madre. La verdad que es maravilloso el trabajo que hace, así que un abrazo grande también para ella. Sí, Maca lo más. Para mí Castellano maestra. Rivero dice, por más profas como Lore, con críticas que desconstruyen a UNE y reconstruyen. Y bueno, Tal después cual. acá una pregunta de Diana Larrat, que es periodista de acá de la región, pregunta cuán importante es la ESI en los clubes. Creo que bastante lo respondiste ya, pero por si querés agregar algo más. Y es importante en cuanto podemos dar un panorama de que dentro de la ESI sabemos que hay, dice, irrenunciables, ¿no? Hay ejes irrenunciables. Y entra el tema de la afectividad, de la amorosidad, esto de no romanticismo en el noviazgo, ¿sí? De no violencias, porque la violencia, el noviazgo no tiene que ser violento. Esto de poder pensar que me puedo sentir de un modo que no es hegemónico. Y me da el paraguas de lo legal. Entonces, la ESI nos ha transformado la forma de empezar a enseñar. Porque cuando yo no tengo, mejor dicho, cuando se me presenta un problema y no tengo la respuesta, empiezo a hablar con mis compañeros que están con la ESI y decir, bueno, vos cómo lo resolviste acá, allá, se charla. Hablar de la menstruación, que en nuestras escuelas, de nuestras niñites, de nuestros peques, que van a estar en las escuelas de fútbol. Otra cosa, ¿cómo es el fútbol ya? Acá en Berisso la liga es mixta. Eso, por eso se necesita. Y el varón, ojo, también para el varón la ESI, porque los abusos de Independiente y otros clubes, y el que vivíamos acá con Cacho Puebla, que resulta que este mal señor, llamado señor, fallece, le digo, ¿quién es? Que para mí, yo siempre lo había cuestionado, ¿viste? Cuando percibís, yo los percibo, cuando son así degenerados, realmente, y él estaba ahí donde vivían los chicos, ahí en calle 1 y 54. Y lo que me había dado cuenta es que la gente había legitimado, porque él a los chicos le daba de comer, le compraba cosas, que es lo mismo que hacía Independiente con los botines. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la ESI en las escuelas? Hay un videito para pasarles, cuando quieran, mírenlo, se llama Las historias de Tere, el cuento de Tere. Si lo ponen en YouTube, y ahí van a saltar un montón de cuestiones, ¿no? De cómo la nena dice, grito no y salgo corriendo, grito no cuando hay cierta. Bueno, entonces, fíjate que los abusadores no tienen
no tienen profesión. Y al contrario de esto, también tengo que decir, la ESI le va a servir a los varones cis heteronormados para poder dirigir también a mujeres. Mirá lo que nos pasó acá en la Liga de La Plata. Había se hicieron las primeras reuniones y en el primer partido, cuando conozco a Mara Gómez, la jugadora trans, la veo que está tenemos tiempo, ¿no? Sí, la veo en el banco de suplente y, y bueno, ahí la Cale, qué sé yo. Y bueno, entonces digo, ¿qué hace? ¿Vos? Le digo, ¿tiene carnet? Yo, no quería a nadie. El otro equipo que si la veía grande, jugadora grande, me va a hacer un lío ahí. No, no, dice Mara, viene y dice, yo soy la mujer que tiene que estar en el banco. Bueno, listo, está bien. Tiene carnet, yo juego en las mayores. Listo, perfecto. Termina, vamos a la reunión. Ah, no, y en eso le pregunto al planillero, che, ¿cómo es esto de que tiene, cómo que metan a alguien en el banco? Le digo, porque yo quiero el técnico y nada más. No, no. Lo que pasa es que cuando dirijo un varón, tiene que haber una mujer en el banco. Entonces me voy a la reunión de la Liga del IFIPA y le digo, muchachos, yo quiero hablar de este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ustedes se están percibiendo posibles violadores, abusadores? Y me decían, no, ¿cómo vas a decir eso? Le digo, ¿por qué hay una regla que ustedes pusieron en el reglamento, valga la redundancia, que dice que para que ustedes puedan dirigir tiene que haber una mujer en el banco? Le digo, ¿ustedes que no les tienen confianza a ustedes? ¿Ustedes no son primero directores técnicos y después varones? Cuando salgan de la cancha, tomen cerveza, no sé, hagan, enfiéstense con su señora. Pero acá ustedes saben que tienen que cumplir como entrenadores. No, no, lo que pasa es que también por el tema del vestuario. Y yo, viste, con mis estudiantes de la secundaria, hacía un desastre. Entro, muchacho, entra la profa, pum. Nunca se me ocurrió ver un genital. Es más, ellos vienen, viste, te abrazan. Vos tenés que, viste, como cortarle un poco la afectividad, porque ya es tan grande, viste, pará, yo no soy para tu bastoncito, el chivo, te viento transpirado, viste, ya pasa a ser como un hermano, viste. Entonces no, ahí también tiene que haber una educación, y la higiene sobre todo. Sí. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo vamos interpelando? La perspectiva de género y los feminismos y los transfeminismos nos sirven para esto, ¿sí? Así que a mí me gustaría que sí, que puedan empezar a surfear esto de la posibilidad concreta de ver qué normativas tenemos para poder mejorar todo esto, ¿no? Y que un pibe porque se diga homosexual en el fútbol salga en todos los medios, porque ningún homosexual de los mayores sale y tiene que encima generar una vida heteronormada. ¿Sabés la cabeza de ese tipo, ese jugador? Después queremos que sea un crack, Claro. o que dé lo mejor. Cuando, pero bueno, también tuvimos un patriarcado que llevaba las prostitutas al entrenamiento y eso estaba bien visto. Claro. Entonces, de esos jugadores salieron estos entrenadores. Entonces, estos entrenadores que son medios coetáneos nuestros, vamos a tener que decirle, muchachos, da vuelta a la página, vamos a capacitarnos, a agarrar el libro de la vida, pero la nuestra. Ahora es hora de que nos escuchen a nosotras, a las mujeres, que nos hemos formado entre varones. Yo no soy falofóbica, no sé si lo dije, Sí. yo al contrario, yo aprendí del profe Córdoba, de mis compañeros el Tano, Pablito, de Brindisi, que cada vez que lo veo me dice, profa, ¿cómo va el fútbol femenino? Nadie es dueño de la verdad. Es su maestro. Siempre te dice lo mismo. Nadie es dueño de la verdad. Pero si todos los de fútbol se creyeran eso y lo hicieran carne, ¿sabés qué? ¿Cómo crecemos con el fútbol femenino, el juvenil, el infantil, que están tan abandonados? Ujú. ¿Por qué ahora aceptamos a las mujeres en el rugby, pero las ponemos en la categoría inferiores para que sean entrenadoras? Porque son maternales. No, no. Compartamos, que sea por capacidad, no por, no sé qué decirte, qué más decirte. Igual no nos queda mucho más tiempo, nos quedan Uf, 30 segundos. Quiero agradecerte el tiempo, la predisposición desde el primer momento y te quiero invitar a cuando vos puedas y si querés y si te queda cómodo que nos honres con tu presencia en alguna reunión de la Asociación de Fútbol al Femenino de profe Juan Argentina. Salerno, un abrazo antes que Bueno, es es mi parte de la asociación. colega,
Y bueno, él tiene también un montón para enseñarles. Sí, 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 sí. Voy Vamos, cuando quieran, cuando inviten. dale, dale, lo podemos Un organizar después. placer. Gracias, Lore, un La abrazo próxima me grande. contás vos de lo que hacen. Dale, dale, dale. Un Te abrazo entrevisto grande yo. y gracias de nuevo. Un abrazo enorme y me siento honrada.